Queridos hermanos, las discípulas de Jesús estaremos compartiendo con ustedes la palabra de Dios en este tiempo de Cuaresma. En este primer domingo compartiremos el Evangelio. Les invito a que en este momento le pidamos al Espíritu Santo que nos abra nuestro corazón para que la palabra de Dios llegue y penetre, para que seamos transformados por esta palabra, para que seamos renovados por esta palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Escuchemos, hermanos, con atención el Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 15. A continuación, el Espíritu le empuja al desierto, y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo, y los ángeles le servían. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea, y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te invito a que en estos momentos, una vez que hemos escuchado la palabra de Dios, te pongas en tu lugar, en casa, donde tú te encuentres, en una posición cómoda que te permita reflexionar y meditar la palabra. Este Evangelio de San Marcos que el día de hoy estamos meditando en este primer domingo de Cuaresma es un Evangelio muy interesante. Es breve, pero tiene muchos aspectos que queremos resaltar y compartir contigo. Primero, necesitamos tener muy en claro que Jesús es el enviado del Padre y que viene a cumplir una misión. Es enviado con una tarea muy específica. Y que este Evangelio de San Marcos nos lo revela diciendo así: el Espíritu le empujó al desierto. Recordemos, queridos hermanos, que antes de que el Espíritu empuje a Jesús al desierto, Jesús ha recibido el Espíritu Santo en las aguas del Jordán cuando fue bautizado, y aquel cielo se abre y la voz del Padre se escucha diciendo: este es mi Hijo amado, escúchenle. Después de recibir el Espíritu Santo, es este mismo Espíritu el que prepara a los profetas, es este Espíritu el que también conduce a Jesús al desierto. Jesús jamás va al desierto y jamás hará algo en su vida que no sea inspirado por el Espíritu Santo. El Evangelio de San Marcos pertenece a uno de los 3 evangelios sinópticos, es decir, son los evangelios que de distintas facetas o de distintas panorámicas nos dicen y nos cuentan los relatos y hechos de Jesús. El Evangelio de Marcos solamente nos dice que el Espíritu le condujo al desierto. Si tú recordarás, Madre Olga, el monte de la tentación se encuentra muy cerca de Jericó. Y ahí, además de ser un monte altísimo, no hay absolutamente
nada. Totalmente desértico. Correcto, es totalmente desértico. Entonces, Jesús va al desierto y va precisamente a donde no hay nada, porque se va a encontrar con Dios y va a estar siendo tentado constantemente por Satanás, es decir, por el adversario, por el tentador, por el engañador. El Evangelio de San Marcos nos dice que permaneció allí por 40 días. Y este número 40, queridos hermanos, es un número sumamente significativo, porque en nuestras Biblias vamos a encontrar repetidas veces este número 40, como por ejemplo, fueron 40 días los del diluvio, fueron 3 ciclos de 40 la vida de Moisés, el tiempo de Moisés en el palacio del faraón fueron 40 años, el tiempo de Moisés en el desierto siendo preparado para liberar el pueblo fueron 40 años, y finalmente fueron 40 años los que Moisés pasó en el desierto con el pueblo rescatado. Y otros números 40 más que vamos a encontrar en la Escritura. Este número 40 es significativo porque tiene el mensaje que dice: ¿es tiempo suficiente o es el tiempo de una generación? Es tiempo suficiente para cambio. Y Jesús va al desierto 40 días en el tiempo suficiente para ser preparado por el Espíritu para cumplir la misión del Padre. El Evangelio de Marcos no nos dice cuáles fueron las tentaciones que Jesús vivió, pero Mateo y Lucas sí. Jesús vivió 3 tentaciones que son también las tentaciones de todo ser humano. Vivió la tentación del placer cuando le dijo: manda que estas rocas se conviertan en pan, y Jesús contesta: no solo de pan vive el hombre. Sufrió también la tentación del poder cuando le lleva al alero del templo y le dice: tírate para que sus ángeles vengan por ti. Y Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y vivió también la tentación del tener. Cuando Satanás le dice: si me adoras te daré todos los reinos de la tierra. Y Jesús le contesta: solo al Señor tu Dios adorarás. Nos dice el Evangelio de San Marcos también que estuvo entre animales, y animales del campo, u otras traducciones dicen animales salvajes. Es muy interesante que estuvo entre los animales salvajes, porque esto anuncia la paz mesiánica del profeta Isaías. La vaca y el león pastarán juntos, el novillo y el lobo tendrán sus crías juntas, el niño meterá su mano en el hoyo de la serpiente y no le hará daño. Esta es la paz mesiánica. Y finalmente también nos dice que los ángeles les servían. Que los ángeles estén sirviendo a Jesús en este tiempo de preparación es signo de la protección divina. Y bueno, también hay que mencionar, hermana Lucero, hermanos que nos ven, que nos escuchan, cómo después de este tiempo que pasa Jesús en el desierto, dice que después de esto, ¿verdad? Él dice: después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea, ¿verdad? Dice, donde él empezó a cumplir con su misión, ¿verdad? Dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Empieza Jesús a predicar, ¿verdad? A predicar, porque bien interesante esta parte de este versículo, ¿verdad? Donde dice: la predicación de Jesús, convertíos y creed en la buena nueva. ¿Quién es para nosotros la buena nueva, hermana Lucero? Hermanos, Jesús. Jesucristo es la buena nueva. Por excelencia. Por excelencia. Amén. Y a mí se me hace muy interesante cómo la iglesia, ¿verdad?, de una manera muy sabia, propone este evangelio, ¿verdad? Al inicio de la Cuaresma. Sabemos que la Cuaresma inició el miércoles de ceniza,
hermana Lucero, hermanos, ¿verdad? El miércoles de ceniza, con este día, iniciamos la Cuaresma. Este es el primer domingo de Cuaresma, ¿verdad? Donde la iglesia propone este evangelio, Jesús yéndose al desierto 40 días. ¿Sabes algo que me llama la atención de lo que comentabas ahorita? 40 días con el sentido de esos 40 días son suficientes, ¿verdad? Son 40 días de preparación a la gran fiesta, a la gran fiesta que es la Pascua, ¿verdad? 40 días de preparación, 40 días que inician con la Cuaresma. Estamos a muy buen tiempo de prepararnos, de abrir nuestros corazones, de convertir nuestros corazones, de escuchar esta palabra que resuene en nuestro corazón, ¿verdad? De escuchar el llamado a la conversión a través de la penitencia, ¿verdad? A través de las obras de misericordia, a través de los sacrificios, ¿verdad? Nosotros debemos ser hombres, mujeres, católicos, ¿verdad? De penitencia, de sacrificio. Estamos iniciando este tiempo y la palabra de Dios, creo yo, que nos prepara, ¿verdad? Que nos prepara, que nos da una luz, ¿verdad? Viendo a Jesús en este pasaje de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Ese Jesús firme, ese Jesús fiel, ¿verdad? Ese Jesús, porque dice, hermana, dice que duró 40 días en el desierto, pero a los 40 días dice que comenzó a tener hambre, ¿verdad? Entonces vemos a ese Jesús divino, pero también a ese Jesús humano, ¿verdad? Entonces es interesante escuchar, ver lo que nos muestra hoy, lo que nos narra la palabra de Dios. Pues bueno, queridos hermanos, que estos 40 días que estamos comenzando, que el Señor nos conceda poder aprovecharlos porque son tiempo suficiente para nuestra transformación y el encuentro con Cristo en la plenitud de la festividad que es la Pascua. Amén. Pues vamos a pedirle al Señor, hermanos, vamos a pedirle que disponga nuestros corazones. Vamos a pedirle que también su Espíritu nos empuje, como dice la palabra de Dios, nos lleve al desierto, ¿verdad? Que cada uno de nosotros descubramos cuál es mi desierto, ¿verdad? Que cada uno de nosotros descubramos en qué tengo que convertirme, en dónde tengo que invitar al Señor para que camine conmigo esta jornada de 40 días de preparación. Señor Jesús, en este momento queremos pedirte que nos hagas dóciles a tu Espíritu. Que en estos momentos abras nuestros corazones, quites las cadenas, los obstáculos, las barreras que no nos permitan aprovechar este tiempo, que es suficiente para convertirnos, para llegar a ti, para purificarnos. En este momento de dificultad, en este momento en el que la fe se sigue agotando, Señor, que podamos abrir el corazón para que tú nos des un espíritu firme como el tuyo, nos des un corazón limpio. Señor, aquí está nuestra vida, con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Que tu gracia, Señor, nos baste para ser fieles a ese llamado de conversión que nos haces. Todo esto, Señor,
lo ponemos en tus manos y te pedimos tu bendición para que sea un tiempo de verdadera y auténtica conversión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.